invitar a nuestra siguiente, a Sayara, para que nos dé nuestro siguiente tema. Y así todas de pie, vamos a orar por ella. Señor, bendito y alabado eres, Señor. Te damos gracias una vez más, Señor, por la vida de nuestra hermana Sayara. Gracias, Señor, porque te has complacido, Señor, en ella. Gracias porque la llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque estás con ella, Señor. Queremos pedirte que sigas infundiendo en ella el poder de tu Santo Espíritu. Que toques en este momento sus labios, su voz, su boca, su corazón, Señor, para que todas las palabras que salgan de su boca, Señor, den fruto y fruto en abundancia. Gracias, Señor. Te pido también, Señor, te pedimos que a nosotros nos des un corazón dispuesto, un corazón sencillo, un corazón abierto para ti, Señor. Mamita María, te damos gracias también por nuestra hermana y te pedimos que la sigas cubriendo con tu santo manto y que la sigas acercando al corazón de tu Hijo amado, ahora y para siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se pueden sentar, hermanas. Ya se quieren sentar, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué creen? Que ya es el último tema. Gracias a Dios. ¿No? Con este tema vamos a cerrar. Bueno, vamos a cerrar con la Eucaristía, que es la fiesta más importante, la celebración más importante, donde el Señor va a llenar nuestros corazones con su presencia, con su cuerpo y su sangre. Y me dio tanto gusto verlas tan alegres. ¿Están contentas? ¿Sienten la alegría del Señor? Amén. ¿Saben cuál es la alegría más grande que ustedes pueden experimentar? Ay, dije, ahorita me van a contestar. ¿Cuál será la alegría más grande? El amor de Dios. Experimentarse bien amadas por Dios. Experimentarse bien amadas por Dios al grado de vivir su señorío. Se quedaron muy calladitas. ¿Qué es el señorío? No saben. Ah, qué bueno, porque para eso les vengo a platicar. Fíjense, hermanas, que Dios ha estado, como dice la palabra, tocando el corazón, ¿verdad? ¿Sí han escuchado que Dios ha tocado su corazón? ¿Y quién de ustedes ya lo dejó entrar? Amén. A lo mejor alguno de ustedes ya se asomó, ya vio que es Dios, ya quitó el candado, pero así como que está con la puerta entre que dice, ¿lo dejo o no lo dejo pasar? Pero el Señor no se cansa de tocar, ¿eh? Si hay alguna de ustedes que se ha resistido, el Señor no se cansa. Así dice su palabra. Estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo pasaré y cenaré contigo. Ciertamente que la Eucaristía, que es la presencia real de Jesús, es el alimento perfecto para el alma, para el espíritu. Dios quiere tocar la puerta de nuestro corazón, entrar a Él, pero también entrar a nuestro cuerpo. Por eso es bien hermoso que se cierre un retiro como estos, con la Eucaristía. Pero, veíamos en el tema, hace ratito cuando estábamos hablando de la conversión, que había que acudir al sacramento de la reconciliación, ¿verdad?
Entonces por ahí algunas de ustedes se llevarán de tarea meditar, hacer un acto de contrición y ver de qué no se han arrepentido y qué necesitan entregarle al Señor. Y el Señor en ese sacramento las va a reconciliar y les va a dar una libertad y una gracia nueva para no volver a pecar. Amén. Pero bueno, volviendo al señorío, fíjense que yo les platiqué ayer, que no les platiqué mi testimonio, pero como que empecé a platicarles poquito, que yo tuve un encuentro con el Señor con el movimiento de renovación carismática católica en el Espíritu Santo hace 13 años. Yo tenía 20 años, estaba cumpliendo 20 años, y ese movimiento de la renovación al cual todavía pertenezco, ese movimiento tuvo origen hace 53 años y su fundador es el Espíritu Santo. No tiene un fundador, una persona. Y lo que este movimiento quiso hacer, parece comercial, ¿verdad? Pero lo que este movimiento, como surgió más bien, fue que un grupo de jóvenes se pusieron a leer cómo eran las comunidades primitivas, o sea, los primeros discípulos de Jesús. Y ellos se dieron cuenta que como vivían esos discípulos de esas primeras comunidades de cristianos, era muy diferente a cómo se vivía en estos tiempos. Entonces se dieron cuenta que necesitaban pedir Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en aquellas comunidades primitivas el Espíritu Santo que actuaba a través de ellos hacía, con el poder del Espíritu Santo, se daban sanaciones, liberaciones, conversiones, arrepentimientos, pero de una cosa impresionante. De repente hablaba San Pedro y se convertían 3,000. Y era el poder del Espíritu Santo, no era Pedro. Entonces, y algo que era el querigma, el anuncio de aquel tiempo, era lo que ellos proclamaban era: Jesús murió, Jesús resucitó, está vivo y Jesús es el Señor. Ese era el anuncio de la comunidad primitiva. Jesús murió, Jesús está vivo, Jesús es el Señor. Amén. Y precisamente el lema de la renovación carismática es: Jesús es el Señor. Así que, primero que nada, si ustedes no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, ¿quién de ustedes ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo? Levante su mano. Han tenido. Gloria a Dios. A ver, otra vez, levanten su mano alto. ¿Quién ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Van a voltear a ver a su hermanita que tienen a un lado, que no ha conocido al Espíritu Santo, que conocerlo es tan fácil como invocarlo, Para conocer al Espíritu Santo, para sentir la presencia poderosa del Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, que sana a los enfermos el día de hoy, que libera a los oprimidos, hay que pedirlo. Entonces vas a voltear con tu hermanita a un lado y le vas a decir: hey, te conviene pedir Espíritu Santo. Y a la que le dijeron le va a contestar: a ti también te conviene pedir Espíritu Santo. Así es, nos conviene pedir Espíritu Santo todo el tiempo. Y ahorita lo que voy a hacer es que les voy a enseñar, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, para empezar este tema, ¿qué significa eso de Señor? Señorío, es una palabra así como fuerte, ¿verdad? Pues fíjense que Señor con mayúscula, solamente hay uno. Señor con minúscula, pues hay muchos y por todos lados. Señor con mayúscula es la definición que le dio el pueblo judío a Dios, Adonai. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el tetragrama que es el nombre de Dios es Yahvé, el tetragrama sagrado. Sin embargo, bueno, no sé si sabían, pero para quienes no sepan, Yahvé se refería a Dios. Sin embargo, no se podía mencionar ese nombre,
porque el simple hecho de mencionar el nombre de Yahvé era invocarlo. Y era en aquel tiempo, antes de Cristo, eso es el Antiguo Testamento, para quien no lo tenga claro, es antes de Cristo. Estar ante la presencia de Yahvé no se podía soportar. La gente se moría. Se invocaba el nombre de Dios y si la gloria de Yahvé se presentaba, se morían. Entonces no se podía nombrar no se podía decir Yahvé. Tuvieron que inventar, pues más que inventar, encontrar una definición que describiera todas esas cualidades de Dios. ¿Cuáles cualidades? Pues de grande, de supremo, de creador de todo lo que existe. Entonces fue que le denominaron a Dios, para poder hablar de él, Adonai. Fíjense, yo no sé si ustedes saben que Moisés era amigo de Dios. ¿Sí sabían ustedes? Y entonces Moisés, que era amigo de Dios, porque cumplía sus mandamientos, una vez le dijo que lo quería conocer, que lo quería ver cara a cara. ¿Y qué le dijo Dios? Se los voy a leer para que me crean, voy a leer la palabra. Dice, en Éxodo 33, entonces Moisés dijo a Yahvé, déjame ver tu gloria. Él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir con vida. Yahvé añadió, aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca, al pasar mi gloria te meteré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no lo verás. Palabra de Dios. Entonces en el tiempo de Moisés, antes de Cristo, aunque Yahvé estuvo en muchas ocasiones mandando profetas, queriéndose reconciliar con su pueblo, pues no se podía porque el pueblo terco volvía a caer a lo mismo. Entonces el pueblo judío le llamaba a Yahvé Adonai, es decir, Señor. Ni siquiera a Moisés le permitió ver su rostro. A Moisés se le dieron las tablas de la ley y pudo dialogar con Dios, pero no ver su rostro. Y esto que significa este título de Señor, una manera muy fácil de entenderlo es de este modo. Imagínense, usen la imaginación, el cerro más alto, la montaña más alta. Imagínense lo más profundo del océano y las criaturas que puedan ahí existir. Imagínense todo lo que está en todos los lugares que han visto, toda la creación entera, todo era del dominio de Dios. Eso significa Señor, que todo cuanto existe, lo que vemos y lo que no vemos, está bajo el dominio de Dios. Entonces, Yahvé o el Señor tenía esas cualidades y el pueblo judío lo tenía muy claro. Pero pasa algo. Cuando viene Jesús, esto cambia, la historia cambia. Y de hecho nuestra historia en la humanidad es antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Es la única persona que ha cambiado la historia. Entonces viene Jesús y muere por nosotros y muere por nuestros pecados. ¿Para qué? Para reconciliar a Dios con la humanidad. Entonces, cuando viene Jesús y muere, yo no sé si ustedes tengan presente, por ahí a lo mejor han visto películas de la Pasión. Algo pasa cuando Jesús está en la cruz y que expira, algo sucede en ese lugar.
Resulta que cuando Jesús dio su último aliento, dicen los evangelistas que hubo un fuerte terremoto y que el velo del templo se rompió. Pero yo les voy a platicar algo que a mí por lo menos me parece bien impresionante. ¿Qué significa eso de que el velo se rompió? Pues el velo se refiere al velo que estaba en el templo, que separaba a los que visitaban al templo de Dios en las tablas, en el Torá. Nadie podía ir a ese lugar, nadie podía estar, porque era como ponerse en la presencia de Dios. Pero fíjense que las características de este velo son bien impresionantes. Este velo del que se habla en la palabra tenía 20 metros de alto, era un velo color púrpura y tenía 10 centímetros de grosor. Aquí son pulgadas, ¿verdad? Pero bueno, más o menos así. 10 centímetros de grosor, 20 metros de alto. Pero cuando Jesús muere en la cruz, por el centro se parte ese velo. Voy a leérselos directamente de la palabra. Dice: era ya cerca del mediodía cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra de Dios. Qué signo tan impresionante. Dicen los historiadores que no hay una explicación para que ese velo se haya roto. No cabe en los cálculos humanos que ese velo se haya roto con esas especificaciones que tenía. Le han llamado los historiadores como una manifestación teofánica, o sea, de Dios. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, todo ese dominio que tenía Yahvé sobre toda la tierra, sobre todas las bestias, toda la creación, lo que se ve, los abismos, sobre todo, sobre ti, sobre mí, se lo concede a Jesús. Y entonces Jesús se vuelve el Señor de la creación. Nosotros vemos que Jesús mismo se autoproclama en Mateo diciendo: Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y también en los Hechos de los Apóstoles nos confirma esto sobre la crucifixión de Cristo. Dice: sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Amén. Entonces Jesús murió y el Padre le concedió por su muerte el señorío sobre todas las cosas. Y el señorío sobre todas las cosas, hermana, Dios quiere aterrizarlo en tu vida. Señorío sobre tu propia vida. Porque dice en las revelaciones de Juan, en el Apocalipsis, que Jesús es principio y fin. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede haber nada fuera de Jesús. Nada. Él es el principio y fin de todas las cosas. Entonces, si no puede haber nada fuera de Jesús, quiere decir que en nuestra vida no podemos dejar nada al margen de Dios. Hace rato decía Susana y hablaba de las diferentes áreas de la persona, del psique, de las emociones, del cuerpo. Nada de eso puede quedar fuera de Jesús. Todo se tiene que someter a su señorío. Pero entonces, más o menos entendieron qué significa el señorío. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea que Él viene con todo su poder, vino a salvarnos, pero no basta con que nos enteremos y sepamos que Él es nuestro Salvador. Necesitamos que Él sea el Señor de nuestras vidas, pero de toda nuestra vida, de todas las áreas, de todos los compartimentos, de todo. Entonces, así que podamos llegar a ser como Santo Tomás,
Santo Tomás ha hecho la máxima profesión de fe: Señor mío y Dios mío. Entonces, si nosotros entendemos ahorita qué es el señorío y entendemos que Dios, a quien antes no se le podía uno acercar, por medio de Jesús ha querido ser cercano a nosotros, nos ha adoptado como hijos. Si nosotros entendemos que el señorío es que Jesús tenga dominio sobre todo en nuestra propia existencia, yo te pregunto el día de hoy, hermana, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor y tu Dios con minúscula? Si tu Señor es el que tiene dominio sobre todo, entonces hay que pensar que en nuestras vidas le damos el primer lugar. ¿Qué es en lo que más pensamos? ¿Tú lo que más piensas es en Jesús? ¿Tú a quien más le dedicas tiempo es a Jesús? A veces este lugar que le pertenece solamente a Dios se lo damos no nada más a otras personas, sino a cosas que a lo mejor dan algún tipo de bienestar o placer efímero, o sea, pasa, se acaba. Por ejemplo, hay veces que estamos tan afanados en el trabajo que en vez de trabajar para vivir, vivimos para trabajar. Y entonces, ¿será eso lo que Jesús quiere? Pero luego malentendemos el señorío de Jesús y creemos que es como cuando a un rey, vamos a poner el ejemplo de la reina Isabel, que ella todavía vive, se le presentan políticas o proyectos y ella solamente los tiene que firmar. O si acaso podrá decir algo, pero prácticamente lo que es el parlamento se encarga de hacer todo. Pero con Jesús, vivir el señorío no es decirle, mira, Señor, esto es lo que yo quiero. ¿Qué onda, sí? No. Jesús quiere involucrarse en todo. Desde tu pensamiento, desde el proceso. Decirte, no, ¿sabes qué? Es que por aquí no, mira, mejor esto. No nada más querer que Él nos avale lo que nosotros mismos queremos. Ese no es el señorío. Hay personas que creen que vivir el señorío de Jesús es hablar de Jesús todo el tiempo. A veces es fácil hablar de Jesús como por costumbre, pero Él ya no está haciendo nada en tu vida. ¿Por qué? Porque no lo dejas entrar. Porque a pesar de que Jesús debe ser principio y fin, hay cosas en las que tú lo dejas fuera. No, mira, con esta relación no te metas, Señor, ¿eh? Yo ahí sí, eso sí no te lo voy a dar. O sabes que esto que tú me estás pidiendo, eso sí no te lo entrego. Mira, todo lo demás. Es más, dejo esto. Dejo de, no sé, de ir al casino. Pero Jesús quiere ser el Rey y Señor de toda tu vida. Él no quiere dejar nada fuera. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos tener dos amos o dos señores? Dice en Mateo 6, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Palabra de Dios. Hermana, no se puede servir a dos amos, porque forzosamente vas a quedar mal con uno. A veces las mamás hacemos de nuestro Rey y Señor a nuestros hijos. Y todo gira en torno de nuestros hijos. Y toda nuestra vida se acomoda para complacer a los hijos. A veces le damos esa corona que le pertenece a Jesús a los hijos. Y pareciera que no es algo malo, ¿verdad? Que pareciera que no es malo. Sin embargo, Dios quiere darte mayor plenitud que eso.
Porque la verdadera alegría de vivir en el amor de Dios es viviendo su señorío. Es decir, Señor, mira, sí, yo tengo este plan, pero si tú tienes uno mejor, Señor, dime cuál es. Porque así como se distancian los mares del cielo, así es también el pensamiento del hombre con el pensamiento de Dios. Entonces nosotros podemos querer muchas cosas, pero hay cosas que no sabemos, que nos están atando y que nos quitan la libertad de hijos. Entonces Jesús, que es el Rey y Señor, que en el momento que murió en la cruz por ti, para salvación de tus pecados, se le ha dado esa corona de Señor de toda la creación. Y así es como tiene que ser en tu propia vida. O sea que todas las cosas, a ver, vamos a entenderlo sin caer en exageraciones. No es que le diga, Señor, me pongo calcetines verdes o azules, ¿verdad? No se trata tampoco de eso. Pero sabemos que hay decisiones que son importantes en nuestras vidas. Hay decisiones que necesitamos preguntarle, Dios, ¿tú qué quieres? Sabemos que hay situaciones de vida que seguramente si se las entregamos a Dios, nos va a pedir algo, nos va a pedir un cambio. Pero no es para quitarte cosas y que sufras. Es porque Dios tiene algo mejor para ti. En eso consiste el señorío. Que vivas la plenitud que Dios tiene pensada para tu vida, en todas las áreas de tu vida. Y fíjate, hermana, que Jesús, que tiene el nombre por sobre todo nombre, dice la palabra, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Jesús, fíjate que Él ya venció sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre demonios y sobre la muerte. Y todo eso lo vemos en los evangelios. ¿Tú te imaginas vivir ese señorío en donde tú puedas someter tu salud y que Dios incluso sea capaz de sanarte? ¿Te lo imaginas? ¿Sabes que Dios es capaz de eso? Lo ha vivido. Amén. Yo también soy testigo, Hay personas por las que nadie da un peso. Yo fui una de ellas. Pero cuando uno se somete al señorío de Jesús, Dios es capaz de transformar de tal manera tu vida que ni en tus mejores sueños te lo podrías haber imaginado. Si a mí alguien me hubiera platicado cómo iba a ser mi vida en 10 años o en 15 años, antes de conocer a Dios, híjole, no sé, me hubiera reído, hubiera dicho, estás loca, estás loco. Porque hay algo bien hermoso en vivir el señorío de Dios, y es que Dios siempre te sorprende. Dios, cuando tú vives proclamando a Jesús tu Señor, vas de sorpresa en sorpresa. Esto no quiere decir que no pasen cosas o problemas. No se trata de eso. Además, cuando Dios permite esas situaciones es porque te quiere hacer crecer, porque quiere hacer crecer tu fe, porque quiere santificarte. Lo permite, no lo manda, no dije eso. Entonces, cuando uno le dice que sí al Señor, a Jesús como su Señor, híjole, no te lo puedes imaginar. Dice la palabra, ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que el Señor tenía preparado. Ni el ojo vio, ni el oído escuchó. ¿Tú crees que tu vida puede ser muchísimo mejor de lo que te puedes imaginar? ¿No? Les voy a volver a preguntar.
¿Tú crees que tu vida puede ser muchísimo mejor y más plena de lo que te pudieras imaginar? Amén. En Cristo Jesús, amén. Hoy Dios quiere terminar este momento de encuentro contigo, invitándote. Esta es una invitación, hermana. Invitándote a que lo proclames Señor de tu vida. Y el señorío de Jesús no basta con decirlo. No basta con decir que Jesús, tú eres mi Señor. Tiene que brotar del corazón, de un sincero anhelo del corazón de que Jesús tenga dominio y control sobre toda tu vida, no como un esclavo. Dios no quiere que seas tu esclava. Dios dice la palabra que no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Dios te quiere como su amiga, como su cercana, como su hija. Y así como un padre siempre quiere darle lo mejor a los hijos, así también es Dios. Pero necesitas con todo tu corazón, con todo tu ser, quererlo y decir: Jesús, quiero que tú seas mi Señor. Yo no quiero servirle a dos amos porque te voy a quedar mal a ti. Yo no quiero afanarme en lo que este mundo ofrece. Ya hemos hablado de todas esas ofertas que el mundo viene a darnos, que se supone que tenemos que ser de un estereotipo, ¿verdad? Eso nos dice el mundo, y entonces hay que hacernos esto o hay que comprar aquello. No, eso es servir a dos amos. Cuando tu cabeza, tus pensamientos están en otras cosas y estás queriendo otras cosas, estás sirviéndole a otro amo, estás quedando mal con Jesús. Y más que quedar mal con Jesús, no es que tú le hagas un favor a Jesús, es que te estás perdiendo de su gracia y de lo que Él tiene preparado para ti. Yo te voy a contar mi testimonio. Y cómo Dios fue cambiando mi vida. Yo más o menos les platicaba el día de ayer que yo estaba en un camino donde me estaba hundiendo cada vez más. Para mí, yo tenía como Señor las fiestas, el alcohol, las amistades, todo lo que fuera placer, placentero, la televisión, el chat. Esos eran mis señores. A eso yo le había entregado mi corazón. Y entonces yo empecé a estar cada vez más vacía, y fue cuando empecé a creer que mi vida no tenía sentido. Yo estaba en una relación de noviazgo desde los 16 años, 15 cumpliendo 16, inicié una relación de noviazgo. Y pues resulta que mi novio pues era igual que yo en ese sentido, entonces pues bien a gusto. Entonces andábamos de aquí y allá, a veces él con sus amigos, yo con mis amigas, pero pues yo estaba bien a gusto. Sin embargo, pues con la inmadurez que tenía, al tiempo, pues esa relación ya no estaba funcionando. Pasaron 2, 3 años y después, pues evidentemente no era amor, ¿verdad? Porque el amor de verdad busca lo mejor para el otro. Y nosotros entonces empezamos a tener una relación muy conflictuada. Y cortábamos y volvíamos y cortábamos y volvíamos. Y resulta que pues sin darnos cuenta caímos en una codependencia. ¿Sí saben qué es eso? Es depender de alguien, es no poder soltar a alguien que te hace daño. Entonces, así estuvimos más o menos 1 año y medio más. Yo me acuerdo que, híjole, pasaron tantas cosas entre nosotros.
como muchas, a lo mejor de ustedes puedan tener alguna relación en las que no son felices, pero no se pueden ir. Estoy hablando de relaciones fuera del matrimonio. Y entonces, un buen día, de verdad que me acuerdo tanto de ese día. Algo pasó después de todo ese hartazgo y de todo lo que pasó en ese inter con relación a mis borracheras, a mis estudios, toda esa vida en la que yo estaba inmiscuida. Un buen día, yo de repente sentí que por fin ya lo podía dejar. Dije yo, ¿sabes qué? Ya basta. Y yo me sentí diferente. Yo dije, ahora sí voy a dejar esta relación. Y entonces, para mi sorpresa, cuando platiqué con él, me dijo, ¿sabes qué? Está bien. La verdad es que es lo mejor. Me acuerdo que era un 31 de diciembre, por eso lo tengo tan grabado. Porque él iba a mi casa para estar un rato con mi familia. Después de 4 años y medio, pues, sí, teníamos reuniones familiares. Y en la puerta, lo platicamos, ya no entró. Y así quedó. Pues resulta que 2 semanas después me doy cuenta que estoy embarazada. Y yo me acuerdo que fue algo tan doloroso para mí. No le quise decir a nadie, solamente a él. Pero yo dije, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué si por fin sentí que había superado esto, que tenía tanto tiempo sufriendo con esta tontería? O sea, ¿por qué ahorita? ¿Por qué Dios? Yo no tenía una relación con Dios, pero sí me acuerdo haberle dicho, o sea, ¿por qué permites esto? ¿Cómo le voy a ofrecer a un hijo mío nacer cuando yo no quiero estar con su papá? Obviamente yo no veo que podamos formar una familia. Yo ya lo conocía a él bastante bien. Yo no tenía futuro con él. Yo les comenté el día de ayer que yo venía de una familia de papá y mamá. Entonces para mí era como inconcebible. Y pues hablo con él y él me dice que pues que muy fácil, que había algo muy fácil que podía hacer. Sí, ¿verdad? Pues que abortara. O sea, que me la pensaba. Y o sea, ¿o qué? ¿Me quieres retener o qué? Así me dijo. Como si yo hubiera querido, o sea, como si yo lo hubiera planeado, ¿no? Entonces le dije, mira, no voy a abortar. Pero no te preocupes, no te voy a pedir nada. No voy a abortar, pero de verdad no quiero nada de ti. Y yo me guardé ese secreto, no se lo quise decir ni a mi mamá, ni a mis amigas, ni a nadie. ¿Saben por qué? Porque me sentía la persona más miserable. Y yo me acuerdo que ese día que supe que estaba embarazada, yo empecé a hablarle a Dios a como se me ocurrió. ¿Saben qué le pedía yo a Dios? Que no naciera ese bebé. Señor, que no nazca porque va a ser tan infeliz. Pues resulta que al mes me di cuenta que no era 1, sino 2. Eran gemelos. Entonces, yo vivía como en esta lucha. Dios ya había estado preparando mi corazón. Casualmente, antes de salir embarazada, yo ya había cumplido 1 año sin fumar, y tenía poco tiempo que ya no tomaba porque también pasaron tantas cosas que lo dejé de tomar, y era como si Dios me hubiera estado preparando para eso. Y entonces, cuando yo tenía más o menos como unos 5 meses de embarazo, 5 o 6, fue cuando mi mamá me invitó a ese seminario de vida, donde yo conocí a Dios. Yo me acuerdo que yo iba con mi pancita de embarazada, pero como eran gemelos, todo el mundo pensaba que yo iba a parir. Entonces, yo les decía el día de ayer,
lo primero que Dios hizo en mí ese día fue restaurar mi dignidad. Porque yo de verdad, yo sentía que yo no valía nada. Yo nomás no me atreví a matarme, pero si me hubiera atrevido lo hubiera hecho. Y con el embarazo de mis gemelos, pues me sentía todavía peor, porque decía, ni voy a ser una buena madre, ni les voy a dar un papá o su papá biológico. Y yo me acuerdo que Dios fue trabajando en mí y me tocó tan profundamente el saber cuánto Él me amaba, el saber que aunque yo no veía una solución en mi vida, Él sí la tenía. Él sí sabía cuál era. En ese momento, pues no me la dijo, pero yo le creí. Yo le creí a Dios que Él tenía algo mejor para mi vida, que Él quería cambiar mi llanto en alegría. Yo viví un embarazo muy tormentoso los primeros meses. Lloré demasiado. Decía no sé cuántas veces que no nacieran mis hijos. Yo me acuerdo de haberle dicho a Dios, por favor, o sea, no los traigas a sufrir. Pero cuando yo tuve ese encuentro con Dios, yo empecé a orar para que los sanara desde mi vientre. Como pude, porque la verdad es que nadie me enseñó a orar. Y Dios empezó a obrar en mi vida de una manera tan increíble que mi conversión fue una conversión radical. Yo sí dije el todo por el todo. Yo sí dije, Señor, yo quiero que seas el Señor de toda mi vida. Yo ya no quiero nada de lo de atrás, porque seguramente todo lo que venga adelante va a ser muchísimo mejor. Yo sí le creí a Dios y yo le proclamé el Señor de mi vida. Y entonces yo empecé a dejar mis relaciones de amistad, porque si yo me seguía juntando con las mismas amigas, pues ¿a dónde iba a parar? Porque ellas seguían en ese rollo de la fiesta, de las salidas. Y empecé a entregarle al Señor mi manera de hablar. No nada más yo decía groserías, sino que era súper mentirosa. Era bien manipuladora, especialmente con mis papás. No sé cuántas cosas se me ocurrían y así me fluían las mentiras. Yo le dije al Señor que fuera el Señor de mi manera de hablar, de mi manera de pensar. Antes, a mí me gustaba hablar de las demás personas. No digo que todavía no se me pueda barrer, pero yo le empecé a decir, yo ya no quiero ver a las personas y ver y pensar mal de ellas. El Señor no nos pide eso. Es más, el Señor nos pide que no hagamos eso. Porque es como condenarnos a nosotros mismos cuando condenamos al hermano. Y así le empecé a entregar al Señor diferentes áreas de mi vida, mi manera de vestir. Han de saber que yo tenía un closet lleno de minifaldas, porque a mí me gustaba lucir mi cuerpo, a mí me gustaba que la gente me viera, porque yo decía, pues, yo era muy vanidosa. Y le fui entregando muchas cosas al Señor. A mí me costó todavía un tiempo después de haberlo conocido sanar la culpa que traía, porque mi culpa era muy grande de que mis hijos no tuvieran un papá. Y yo me acuerdo que yo empecé a asistir a un grupo de oración y yo les compartí a mis hermanas mi necesidad y ellas empezaron a orar por mí. Y esto que yo les voy a platicar, así como se los voy a platicar, así fue. Cuando mis hijos nacieron, el papá de mis hijos me dijo, pues sabes qué, pues vamos a intentarlo. Digo, ya no, o sea, pues a lo mejor y ahora sí. Entonces era tanta mi culpa que yo dije, pues ok, pues creo que fueron como 2 meses, porque en esos 2 meses otra vez empecé a llorar, porque hizo cosas
y pasaron cosas que me lastimaban, más porque habían nacido los bebés. Entonces yo traía esta culpa de no querer estar con él, y después de unos meses, 2, 3, 4, la verdad no recuerdo, de repente un día me desperté, me levanté y sentí algo raro y me sentí como más ligera, y yo dije ay, ¿qué pasó? Y fue entonces cuando me comuniqué con él que me di cuenta que no sentía nada. No sentía rencor, no sentía culpa, no sentía coraje, no sentía amor, no sentía nada por él. Es como si Dios me sanó en la noche mientras dormía esa culpa que yo había estado cargando por todos esos meses, desde que supe que estaba embarazada. Y así Dios fue obrando en mi vida. Entonces yo empecé a orarle a Dios y le empecé a decir que yo sí quería que mis hijos tuvieran un papá, pero que yo quería que fuera el hombre que Él pusiera en mi camino. Pero tenía que tener una cualidad, así, una cualidad muy clara. Señor, que sea alguien que te conozca y que esté en tu camino. Entonces yo le di a Jesús el señorío sobre cualquier relación futura en mi vida. Yo la verdad soy bien sincera si les digo que no pensé que fuera a conocer a alguien rápido. Es más, la gente a mi alrededor me decía, mira, ya que crezcan los niños, vas a ver, vas a conocer un buen hombre. Y me daban palabras de aliento, como por ahí en algún futuro lejano. Yo estaba bien joven, yo tenía 20 años cuando tuve a los gemelos. Entonces yo empecé a orar y yo me acuerdo que todos los días pedía por mis hijos, pedía que los siguiera sanando, pedía por este hombre que yo quería conocer y yo quería que fuera un hombre de Dios. Y así le fui entregando a Jesús el señorío sobre toda mi vida. Cuando mis hijos tenían 10 meses, yo conocí a un hombre de Dios, un hombre que estaba en su camino en una asamblea de oración. Él tocaba la guitarra en el ministerio y cantaba. Y luego nos presentaron, y bien curioso porque él me vio que yo iba con un bebé, no me llevaba a los dos, me llevaba uno, luego al otro. Y lo dijo, no, pues está casada, ¿no? Entonces, más adelante, pero investigó. No se quedó con la duda. Entonces más adelante supo que no. Y pues para gloria de Dios, iniciamos un noviazgo cuando mis hijos estaban alrededor de 1 año pasaditos. Y cuando ellos tenían 2 años pasaditos, ya nos habíamos casado. Para gloria de Dios, tengo 10 años de matrimonio, 4 hijos hermosos, que son la alegría del hogar, los hijos. Pero mira, hermana, el señorío de Jesús, el señorío de Jesús es estar sometiendo tu vida todo el tiempo. Actualmente hay que someter la vida, en este caso mi matrimonio, mi maternidad, mis relaciones, mi trabajo. ¿Cómo soy en mi trabajo? ¿Soy honesta? ¿Pierdo el tiempo? Ese es mi testimonio de conversión, pero estos 13 años han sido un reto, pero un reto hermoso. Es una historia de amor la que yo he tenido con el Señor, realmente. Una historia de amor. Yo hoy busco someter a Dios mi servicio, que sea el Señor de mi servicio. Porque a veces uno, cuando empieza a caminar en el señorío, de repente te das cuenta que tu vida está cambiando y se está poniendo bella. Pero si no seguimos volteando a ver a Jesús, nos podemos volver a perder en el camino. Y antes de terminar este momento, en donde ustedes van a tomar la decisión de proclamarlo o no, el Señor de toda su vida, yo les quiero compartir esta
Es un testimonio bien pequeñito de algo que Dios me regaló, una experiencia hace una semana. Yo había estado pidiendo mucho por este servicio. Yo no soy predicadora. He dado muchos temas en mi comunidad, en algunos lugares así, pero no es mi ministerio, sino que actualmente estamos coordinando mi esposo y yo allá en Mexicali. Y Dios me llamó, pero a la música. Entonces, pero bueno, él y sus planes que uno a veces así como que no sabe, ni entiende, ni se imagina, ¿verdad? Entonces yo estaba pidiendo mucho por este servicio porque, pues, por lo que ya les expliqué, ¿verdad? Quería que fuera Él, quería que Dios tomara control. Entonces yo estaba en una asamblea de oración y hubo un momento en que el padre salió porque iba a guardar el Santísimo. Entonces yo estaba entregándole esto al Señor y experimenté algo que nunca me había pasado. Y yo sentí que Dios me estaba empoderando. ¿Saben qué es eso? Empoderamiento. Cuando recibes como una fuerza o un poder para realizar algo. Entonces yo sentí que Dios me estaba empoderando y yo nunca lo había pensado así en mi cabeza. Yo había escuchado este término muchísimas veces, pero fue algo bien sublime. Yo me acuerdo que volteé a ver al Señor y yo le decía, gracias Señor, yo sé que tú estás conmigo. Gracias Jesús. Entonces esa noche cuando regresamos a la casa y mi esposo y yo estábamos compartiendo sobre la asamblea, yo le platiqué. Y me dijo, oye, ¿y en qué momento fue eso? Y se me llenaron los ojos de lágrimas porque caí en cuenta que justo cuando fue ese momento yo estaba totalmente postrada. Totalmente, todo mi ser y mis manos en el piso. Yo no me había dado cuenta que había sido en ese preciso momento. Y sentí que ese fue un signo de Dios que quiso tener conmigo, ese regalo de recordarme que cuando yo me pongo a sus pies, que cuando yo me postro, que cuando yo me abandono a Él, es cuando entonces yo recibo su favor y su gracia. Y yo te quiero invitar hoy, hermana, que si tú quieres, tú también te pongas de rodillas. No necesariamente tiene que ser físicamente, pero si tú quieres hoy proclamar a Jesús el Señor de toda tu vida, es necesario doblegar el corazón. Es necesario doblarse ante el nombre que está por sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Que si tú hoy no te vas convencida de que Jesús debe ser el Rey y Señor de tu vida, vas a seguirle dando las coronas a alguien más y no vas a experimentar esa plenitud a la cual Dios te ha llamado a vivir. Yo te invito a que hoy, en este momento, adoptes una actitud de doblegar todo tu ser, de postrarte enteramente en cuerpo y en alma, en espíritu. Póstrate ante la presencia de Jesús, que quiere ser tu Señor, que quiere ser tu Señor para que la alegría permanezca, no como la que te da el mundo, para que la paz permanezca, no como la que te ofrece el mundo. Hoy Jesús quiere tomar el trono de tu vida, hermana, porque tiene cosas maravillosas. Quiere seguir sanando, quiere seguir liberando y quiere que a través de ti otras personas también sanen y liberen. Quiere que a través de tu vida otras personas lo conozcan. Te invito a que doblegues tu ser ante la presencia de Jesús y le digas: Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo te voy a mencionar algunas cosas y estás en la completa libertad de responder: Jesús es mi Señor. Solamente si tú lo decides, si estás dispuesta a dar el todo por el todo, tú vas a responder: Jesús es mi Señor. Amén. De mi familia y amistades,
Jesús es mi Señor. De mi pasado, presente y futuro, Jesús es mi Señor. De mi trabajo, de mis estudios, Jesús es mi Señor. De mi salud, de mi enfermedad, Jesús es mi Señor. De mi cuerpo y de mi alma, Jesús es mi Señor. De mi vida política y social, Jesús es mi Señor. De mi sexualidad y de mis emociones, Jesús es mi Señor. De mis amigos, de mis conocidos, Jesús es mi Señor. De la pobreza en la que vivo o la riqueza, Jesús es mi Señor. De mi memoria, de mi imaginación, Jesús es mi Señor. De mis ojos, de mis oídos, de mi lengua, Jesús es mi Señor. De mi manera de divertirme, Jesús es mi Señor. De mi casa, de mis bienes, Jesús es mi Señor. De mi manera de comer, vestir, pensar y hablar, Jesús es mi Señor. Doblégale tu vida, entrégale tu vida a Jesús. No hay una mejor decisión que puedas tomar en tu vida que vivir el señorío de Jesús, hermano. Jesús, Jesús. Quiero vivir solo para ti, que tú seas el dueño de mi existir. En todo momento, en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria. Con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor. Hoy quiero vivir Solo para ti, Señor. solo para ti. Que tú seas el dueño. Que tú seas el dueño de mi existir. En todo momento En todo y momento en todo lugar. y en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria. Con todo mi ser, con toda mi vida, Ríndete a los pies de me rindo a Jesús. tus pies. Único Rey, Señor. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor. Bendito seas, Señor. Toda la gloria es por siempre para ti, Señor. Toda la gloria por siempre para ti, Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco nadie muere para sí mismo. Y si morimos para el Señor, morimos. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Hermana, que con tu vida y con tu muerte Cristo sea glorificado. Que con tu vida y con tu muerte Jesús sea glorificado. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Solo para ti, que tú seas el dueño de mi
existir en todo momento en todo y momento en todo lugar. y en todo lugar. Darte la gloria, Darte la gloria, darte la gloria. darte la Dile con todo mi ser, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuya, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuya, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuya, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuya, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuya, Gracias, Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias por todo lo bueno que tú eres, Jesús. Gracias. Bendito seas. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Yo quiero que leemos un grito bendiciendo el nombre de Jesús, diciéndole gloria a Dios, gloria a Dios. Otro, gloria a Dios. Otro, pero bien fuerte, gloria a Dios. Un aplauso a Jesús. Un aplauso por todo lo que ha hecho en estos 2 días que han sido de bendición para cada una de nosotras, de bendición para nuestra parroquia. Damos gracias a Dios porque hemos terminado ahorita ya con nuestro retiro, pero vamos a seguir a la Eucaristía.